Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Les doy la bienvenida a nuestro curso virtual, el curso de razonamiento verbal. Soy la profesora Fiorella Brito Oré y soy encargada del curso. Nuestro tema a tratar es el tema de la paráfrasis. Bueno, muchachos, iniciaremos con la definición de paráfrasis. La paráfrasis es un discurso o es un texto que pretende explicar y ampliar una información con el objetivo de hacer que los datos se vuelvan más fáciles de entender y asimilar por el receptor. En pocas palabras, ¿qué cosa es la paráfrasis? La paráfrasis es la interpretación que nosotros le vamos a dar a un texto. Vamos a recepcionar la idea del autor, la información del autor, y lo vamos a hacer nuestra. Vamos a respetar su texto, pero nosotros vamos a cambiar con nuestras propias palabras. Vamos a interpretar, vamos a hacerlo nuestro. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de la paráfrasis? Es dar un mensaje claro, es dar un mensaje entendible. Ahora, nosotros vamos a utilizar la técnica del parafraseo. ¿Qué cosa es el parafraseo? Primero, nosotros tenemos que leer, en este caso, un texto con el autor, con la idea del autor. Vamos a leer la idea del autor, la posición del autor, qué es lo que piensa referente a un tema. Luego, vamos a comprender y vamos a identificar cuál es su postura, cuál es la idea principal, de qué es lo que está hablando este autor. Tercero, vamos a sintetizar la información. Nosotros vamos a subrayar, vamos a utilizar la técnica del sumillado, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que el autor se va a referir. Y por último, y el más importante, es la redacción. Vamos a escribir, vamos a redactar, utilizando nuestras propias palabras, utilizando nuestra interpretación y respetando sobre todo la postura del autor de dicho texto. Entonces, el texto resultante tiene intrínsecamente la participación activa del estudiante. Entonces, ¿para qué sirve el parafraseo? Sirve para que el estudiante pueda aprender a redactar, para que el estudiante con un lenguaje más claro, más entendible, traduzca el texto, traduzca la información de cualquier autor. Existen dos tipos de paráfrasis. El primer tipo de paráfrasis es la paráfrasis mecánica y la segunda es la paráfrasis constructiva. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia de estos dos tipos. Empezaremos a definir y explicar la paráfrasis mecánica. La paráfrasis mecánica consiste en sustituir una palabra por sinónimos o frases alternativas con mínimos cambios sintácticos representando su estructura. Es decir, que nosotros vamos a hacer los cambios únicamente a ciertas palabras. Vamos a respetar toda la postura, toda la estructura del autor de dicho texto. Únicamente hacemos cambios de sinónimos, cambios de antónimos o de alguna frase podemos cambiar, pero son cambios breves. Esa es la definición de la paráfrasis mecánica. Cambios no tan significativos. Mientras que la paráfrasis constructiva me indica que voy a reelaborar el enunciado del origen, voy a modificar, pero voy a conservar, voy a respetar
la postura del autor. Voy a respetar el contenido. Lo que yo voy a modificar es la interpretación. Voy a hacer mi propia interpretación con mis propias palabras dicho texto. Entonces, recordemos, tenemos dos tipos de paráfrasis, la paráfrasis mecánica y la paráfrasis constructiva. En la paráfrasis mecánica únicamente hago cambios por ciertos términos, ciertas palabras, mientras que en la paráfrasis constructiva yo reelaboro, yo construyo nuevamente, yo interpreto, yo redacto respetando el tema, respetando la postura del autor, empiezo a trabajar lo que es la redacción. Esa es la gran diferencia. Vamos a ver un ejemplo. Una cita es una idea del autor. En una cita va el apellido de la persona, va el año en que publicó esa idea y el número de páginas en donde está establecida la idea. Entonces, leamos la cita. La necesidad de dotar al gobierno de una estructura administrativa capaz fue reconocida rápidamente en Puerto Rico como gran parte de los planes de reorganización gubernamental. Quien dio esta idea fue González en el año 1971 y en la página del libro donde lo publicó fue en la página 77. Ok, ahora nos toca parafrasear esta cita. Entonces, uno diría, entre los planes de organización del gobierno debe estar el capacitarlo con una buena estructura administrativa. El tema me habla de lo mismo. La postura me habla de lo mismo. Pero acá la diferencia es que dio su propia interpretación, con sus propias palabras. Entonces, ¿qué tipo de paráfrasis hemos observado en este ejemplo? Muy bien, muchachos. La paráfrasis constructiva, porque nosotros hemos reelaborado, no hemos cambiado ciertas palabras, sino que hemos modificado toda la cita con la misma postura del autor. Veamos otro ejemplo. Tenemos una cita textual y al lado una cita de paráfrasis. Como habíamos mencionado en el ejemplo anterior, la cita textual va a escribir la idea del autor y luego va a colocar el nombre del autor, va a colocar la fecha y va a colocar en dónde lo publicó, en qué página, en qué libro publicó esa opinión. En cambio, en la cita de paráfrasis voy a expresar la idea del autor, pero con mis propias palabras. Veamos el siguiente ejemplo. Cita directa dice: el plagio se define como una actividad deliberada, la copia consciente del trabajo, la copia consciente del trabajo. ¿Quién menciona esto? Es Wall, en el año 1998 en la página 78. Ahora, vamos a parafrasear. John Wall afirma que el plagio ocurre cuando una persona copia el trabajo de otra y es perfectamente consciente de lo que está haciendo. Entonces, nuevamente tenemos un ejemplo de paráfrasis constructiva. Modificó. Bueno, muchachos, el tema del día de hoy ha culminado. Vamos a trabajar ejercicios en una hoja de aplicación en la cual nos dieron un texto y les toca a ustedes redactar. Ustedes van a hacer una redacción, van a utilizar sus propias palabras para que puedan crear un texto, pero respetando la postura del autor.
estudiantes por su atención. Cualquier duda, cualquier inquietud, si algo no han logrado entender en la clase del día de hoy, pueden escribirme al correo electrónico sf.bo, esa B es B labial, sf.bo31 @hotmail.com. Cualquier duda me mandan un correo electrónico y nos ponemos de inmediato en contacto para poder resolver sus inquietudes. Que tengan un muy buen día, muchachos, y nos vemos hasta la siguiente clase.